Hola, aprendices de la química. El día de hoy, en nuestra sesión de aula invertida, estaremos abordando de su materia de fundamentos de química, la tabla periódica. Estaremos viendo su historia, su estructura, y las propiedades periódicas. Muy bien. Para comenzar, vamos a, vamos a ver cuáles son los objetivos de aprendizaje de esta sesión. Vamos a comprender el diseño, uso e importancia de la moderna tabla periódica de los elementos. Vamos a identificar los grupos, periodos, bloques de la tabla periódica y los vamos a poder relacionar con sus propiedades de cada uno de los elementos. Vamos a predecir las propiedades de los elementos en base a su ubicación en la tabla periódica y podremos emplear estos conocimientos y reflexionar la importancia del uso de las diversas sustancias y el correcto sistema de organización de los elementos que convierte la química en un lenguaje universal. Tal vez recuerdes la tabla periódica de tus clases de química en la escuela secundaria. Los seres humanos siempre hemos estado tentados a encontrar una explicación a la complejidad de la materia que nos rodea. Al principio se pensaba que los elementos de toda materia se resumían al agua, tierra, fuego y aire. Al cabo del tiempo, y gracias a la mejora de las técnicas de experimentación, se descubrieron que la materia es más compleja de lo que parece. Algunas de sus funciones es que proporcionan un marco útil para analizar el comportamiento químico y es ampliamente utilizada en química y en otras ciencias. La tabla periódica de los elementos muestra elementos de la naturaleza según su número atómico y sus propiedades químicas. Es enormemente útil para ver las relaciones entre las propiedades de elementos o predecir propiedades de elementos que todavía no han sido sintetizados o descubiertos. Vamos con un poco de historia. La tabla periódica comienza, o esta búsqueda empieza desde la antigüedad con los presocráticos y el elemento agua, fuego, aire y tierra. Y de ahí pasamos por Platón y Aristóteles, quien añade a estos el éter al que llamó la quintesencia, que ahora sabemos que no es un elemento, sino un compuesto. Para llegar a la alquimia con su gran representante Paracelso, la transmutación y la teoría de azufre-mercurio. Y se añade un nuevo elemento, la sal, que tampoco es un elemento, es un compuesto, como ya hemos visto, y se descubre al zinc. Durante el siglo XIX, los químicos comenzaron a clasificar los elementos conocidos de acuerdo con similitudes en sus propiedades físicas. Posteriormente, entre 1817 y 1829, el químico alemán Johann Dobereiner clasificó a algunos de los elementos en grupos de tres denominados triadas, ya que tenían propiedades químicas similares. Por ejemplo, la triada del cloro, el bromo, la triada del yodo. Y notó que la masa atómica del bromo estaba muy próxima al promedio de la masa del cloro y del yodo, ¿no? Desafortunadamente, no todos los elementos se agrupaban en triadas y sus esfuerzos fallaron para proponer una clasificación de los elementos. En 1862, Champortois, geólogo francés, pone de evidencia una cierta periodicidad entre los elementos en la tabla. Y en 1864, él, junto con Newlands, químico inglés, anuncian la ley de las octavas. Las propiedades se repiten en cada 8 elementos, pero esta ley no puede aplicarse a los elementos más allá del calcio, y ahí está su limitante. Esta clasificación fue insuficiente, pero la tabla periódica ya comenzaba a ser diseñada. A mediados del siglo XIX ya se conocían 63 elementos, pero los químicos no se ponían de acuerdo sobre la terminología y cómo ordenarlos. Para resolver estas cuestiones, se organizó en 1860 el primer Congreso Internacional de Químicos en Alemania, una reunión que resultaría trascendental. Posteriormente, en 1869, el químico ruso Dmitry Mendeleev publicó su primera tabla periódica de los elementos organizada en orden creciente de masa atómica. Al mismo tiempo, Lothar Meyer, químico alemán, publica su propia tabla periódica con los elementos ordenados de menor a mayor masa atómica.
En ese momento, Mendeleev organiza su tabla en filas horizontales, dejando espacios vacíos donde se debían incorporar algunos elementos que aún no habían sido descubiertos. La de Mendeleev fue la más, hubo otras como la de Mosley, ¿no? Pero la de Mendeleev fue la más rompedora al hacer predicciones y dejar huecos de elementos que se descubrían después, como el galio, el escandio, el germanio y el tecnecio. En 1913, el químico inglés Henry Moseley, y mediante estudios de rayos X, determina la carga nuclear, número atómico de los elementos, y se pueden agrupar en orden creciente de número atómico, tal y como la podemos ver hoy. Entonces, este fue uno de los descubrimientos más importantes para ya poder organizarla como la conocemos ahora. Eh, Esto es muy importante porque la ciencia actualmente está trabajando en la síntesis de nuevos elementos y con ellos abriendo un nuevo grupo y periodo. Un equipo de científicos japoneses se ha embarcado recientemente en un proyecto fascinante y complejo que se trata en la búsqueda del elemento 119 de la tabla periódica. En el 2016, esta tabla, presentada por el químico ruso Dmitry Mendeleev, y en 1860, de 1869 sumó cuatro nuevos elementos: el nionio, el moscovio, el teneso, el organesón. Este, se está trabajando también en la teoría de los superactínidos y se sigue trabajando en ver si existen más elementos. Todavía no se sabe, no está claro si se podría trabajar en elementos más allá de los que por el momento existen en la tabla periódica, o si podrían existir ya por el tamaño tan grande, ¿no? Ahora bien, hay algo importante de la tabla periódica son las diversas organizaciones que tiene dentro de su estructura, que tienen que ver con propiedades, ¿no? Las propiedades físicas y químicas de los elementos y los compuestos que estos forman se pueden predecir en base a esta organización que vamos a estar viendo cuáles son sus características. Pero antes de eso, hay que recalcar que algo muy importante de la tabla periódica es que en cada casilla, cada cuadrito que vemos, va a aparecer mínimamente, puede traer más elementos, pero mínimamente va a aparecer la masa atómica, el nombre del elemento, el símbolo químico, que es una letra mayúscula con una o dos letras minúsculas, y el número atómico. Los números atómicos van a ir aumentando de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, como cuando vamos leyendo. Ahora bien, la, la tabla periódica contiene información sobre elementos tanto naturales o sintéticos y sigue dejando espacios para los que aún no está claro si existen, pero que deberían de tener ciertas características, ¿no? Eh, Los elementos naturales son los que van desde el hidrógeno hasta el uranio, es decir, desde el número atómico 1 hasta el número atómico 92, mientras que los otros, los restantes, son de tipo sintético, hechos en laboratorio, ¿no? Los elementos más abundantes de la tabla periódica son el oxígeno, silicio, aluminio, hierro, calcio, sodio, magnesio, hidrógeno y titanio. El 78% de los elementos que existen en la tabla periódica son metales, que son estos que vemos de color verde. El 10% son no metales, que son estos que vemos de color morado en forma de escalera invertida en este lado. El 5.5% son gases nobles, que son estos que vemos de color azul. Y el 7.5% son los metaloides, que son esta como pequeña línea de transición entre metales y no metales de color naranja, que son boro, silicio, arsénico. Entonces, estas son algunas
esta es una de las clasificaciones, ¿no? Que tiene la tabla periódica y que si dan cuenta están agrupados. Hay algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, que el hidrógeno es un no metal, pero no está junto al boro, por ejemplo, ¿no? Este, pero de manera general, aunque hay excepciones, cumplen con reglas. Entonces, esta es una de las organizaciones en metales, no metales, gases nobles y metaloides. Por otro lado, también la tabla periódica se organiza en periodos. Si se dan cuenta, estamos hablando de siete, de siete filas horizontales. Pareciera que las dos de abajo son, dije, no, ¿cuáles siete? No, si son nueve, no, no, no. Pero estas dos series completan a las de acá. O sea, las azules es el mismo número 6 y las moraditas es el mismo número 7. Y porque completan las series de este periodo, ¿sale? Estamos hablando de niveles de energía que más adelante ustedes podrán relacionar con su configuración electrónica y obviamente con, con sus propiedades físicas y químicas. También otra organización que tiene la tabla periódica es en familias, y las familias o grupos son columnas, ¿verdad? Son columnas y coinciden con la configuración electrónica de la última capa. Los elementos de una misma familia poseen propiedades físicas y químicas semejantes. Normalmente, vamos a poder analizar que estas familias o grupos hay diferentes nomenclaturas. Cuando hablamos de grupos, tenemos los grupos A y el grupo B. Cuando vemos esta nomenclatura de grupos, la vamos a ver con números romanos. Está un poco eh, curiosa, pero vamos a ver poco a poco. Los grupos A, su electrón diferencial está en los subniveles S o P. Aquí ustedes van a poder ver que las secuencias se separan. Por ejemplo, los grupos de A se encuentran del lado izquierdo, son las dos familias del lado izquierdo, los alcalinos, alcalinotérreos, y las 6 familias del lado derecho, los térreos, carbonoides, etcétera, ¿no? Entonces, la secuencia es así: 1A es alcalinos, 2A es alcalinos térreos, pero ya el 3A ya es los térreos que están acá, ¿sí? Entonces, este, cuando están así por grupos, el grupo B es toda esta parte central, y tenemos estas que no son familias, sino que son series que complementan este, la serie de los lantánidos y actínidos que están en la tabla periódica, que de hecho nosotros podemos notar que hay como una falla en la numeración, pero no es eso, es porque son series, son derivados de estos mismos elementos, ¿no? Eh, Ahora bien, vámonos grupo por grupo. Cuando son familias, ya se les menciona por del 1 al 18 y se van de corrido y ya no es con números romanos, pero es para que no se complique. No hay mayor dificultad. El asunto, y por lo que se mantiene, o por lo que muchos seguimos manejando la nomenclatura de que sean grupos, es porque el grupo nos dice, el grupo coincide con los electrones de valencia. Entonces, por eso es que nos aferramos un poquito a esta nomenclatura. Pero actualmente ya lo que se ocupa son números del 1 al 18 y se le menciona como familias. Eso sí, se les mantienen sus nombres, ¿no? Que ahorita vamos a ir viendo poco a poco. Por ejemplo, tenemos al grupo 1A, que son los metales alcalinos.
Estos en solución forman bases fuertes, son metales blandos de color blanco o con brillo metálico, tienen una gran actividad química, reaccionan violentamente en agua y tienen número de oxidación de +1. Son electropositivos y forman enlaces iónicos. Por otro lado, el grupo 2A son los alcalinoterrios y en solución forman soluciones alcalinas, excepto el berilio, ya saben, siempre hay excepciones. Se extraen de la tierra, son buenos conductores del calor y la electricidad, son demasiado reactivos para presentarse libres en la naturaleza. Combinados en forma de minerales es como los vamos a encontrar y tienen números de oxidación de +2. Son electropositivos y forman eh, o presentan enlaces iónicos fuertes. El grupo 3A es la familia del boro aluminio. Tiene propiedades metálicas semejantes, presentan un punto de fusión y punto de ebullición altos, forman enlaces covalentes y esto es lo que le da propiedades no metálicas, ¿no? Tienen una energía de ionización regular entre el aluminio y el galio, entre el indio y el talio. En el caso del grupo 4, que es la familia del carbono, tienen puntos de fusión y ebullición bajos. El carbono es su elemento principal y más abundante en compuestos orgánicos y forma cristales atómicos muy grandes. Tiene 4 electrones de valencia y sus números de oxidación van desde +4, +2, -2 y -4. Recordando que los electrones de valencia son los que forman enlaces químicos y se encuentran en el nivel superior de energía. Y estos electrones de valencia son los que definen las propiedades químicas de los elementos. El grupo 5 es la familia del nitrógeno, tiene características metálicas al descender la columna y el arsénico, como el arsénico y el antimonio, ¿no? Enlaces covalentes entre nitruros y hidruros, forma parte de proteínas, fertilizantes y explosivos, tiene 5 electrones de valencia, tiene números de oxidación de +5, +3, +1 y -3. Luego tenemos a la familia del oxígeno, formadores de minerales, son formadores de ácidos y bases, características metálicas y no metálicas, como el selenio, el telurio, son metaloides, pueden formar enlaces iónicos y covalentes, tienen 6 electrones de valencia, números de oxidación de +6, +1, +2 y -2. El grupo 7 es la familia de los halógenos, forman sales al combinarse con metales, son estables a excepción del astato, forman compuestos con enlace iónico de moléculas diatómicas con enlace covalente presentes en la naturaleza y tiene 7 electrones de valencia, sus números de oxidación es +7, +5, +3, +1 y -1. En el caso del grupo 8 es la familia de los gases nobles o inertes, es una envoltura externa con electrones de alta estabilidad, no ganan ni pierden electrones, tienen 8 electrones de valencia, en su número de oxidación es 0, son incoloros, inodoros y raros, y tienen su último nivel de energía, pues saturado. Y los del grupo B son elementos de transición interna, son metales, dúctiles, maleables, tenaces, con puntos de fusión y ebullición altos, tienen brillo metálico, conductores de calor y electricidad. Sus números de oxidación son muy variables, eh, sus orbitales están semillenos y manejan números de +2 y +3. Están agrupados independientemente y varían de acuerdo y tienen una variabilidad en las propiedades físicas. Tienen diferentes colores por el estado de oxidación que presentan, podemos tener ferromagnéticos, paramagnéticos si tienen electrones desapareados, diamagnéticos si tienen todos sus electrones desapareados. Sirven como catalizadores y elementos o formadores de compuestos. Y aquí abajo pues tenemos los que complementan, como aquí vemos, está en el 57, dice 57 al 51, y por eso son
lantánidos y los actínidos, ¿no? Este es como que aquí entraría toda esta, pero esta fue una forma de no desorganizar, ¿no? Ahora bien, otra, ah, bueno, esto es del grupo B, su electrón diferencial están en el subnivel D y todos son metales. Por otro lado, otra organización que importante, o de hecho de las más importantes en la tabla periódica, es los bloques. Existen características que dependen del bloque, ¿no? O es decir, donde se encuentra el electrón diferencial, en qué orbitales se encuentra el electrón diferencial. Entonces, si nos damos cuenta, el bloque S son las familias 1A o los grupos 1A y 2A, mientras que el bloque P son todos los que se encuentran desde el 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Con el único que es una excepción, en este caso es el helio, que pertenece al bloque S. Eso es una de las excepciones. El bloque D son todos los que están en el centro, es decir, todos los del grupo B. Entonces, este es muy importante, porque ahora que vean configuración electrónica, esto te da el bloque, esta ubicación te da el bloque y los periodos te dan el nivel. Entonces, fácilmente, teniendo la configuración electrónica, nosotros podemos identificar cuál es nuestro elemento. Es como un mapa de cuál es nuestro elemento, dónde lo podemos ubicar, de acuerdo al bloque y al periodo. ¿Sale? Entonces, esta configuración o esta organización tiene que ver mucho más y es mucho más interesante para sus propiedades. Bien, ahora tanto hablamos de las propiedades, bueno, la importancia de esta organización radica precisamente en estas propiedades periódicas. Estas propiedades periódicas dependen directa o indirectamente de los electrones de valencia. Se llaman periódicas porque se repiten en la tabla periódica al cabo de cierto número de elementos y se dan nombres sobre el mismo grupo y periodo en la tabla. Vamos a ver algunas de estas propiedades periódicas. La primera es el radio atómico. El radio atómico es la distancia que hay del centro del núcleo de un átomo a su electrón más lejano. Y se determina a partir de medidas de longitudes de enlace. Esta propiedad periódica nos dice que aumenta el radio atómico al bajar por un grupo. Al pasar de un elemento a otro se pasa a un nivel de energía superior. Los electrones más alejados del núcleo tienen menor fuerza de atracción y por lo tanto por eso es que va aumentando. También aumenta de derecha a izquierda en un periodo. Al incrementar los electrones, también aumentan los protones, generando más fuerza de atracción sobre los electrones. Nosotros podríamos pensar, bueno, conforme va habiendo más electrones y más orbitales, pues debería de estar mucho más lejana la, el electrón, ¿no? Y entonces no tendría sentido que aumentara de derecha a izquierda. Sin embargo, acuérdense que así como aumentan los electrones, aumentan los protones y entonces estos van atrayendo con más fuerza. Entonces, el aumento del tamaño va de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Entonces, siendo el francio, pues el elemento más grande de la tabla periódica, ¿no? Y entonces, vamos a ver. La siguiente propiedad es la afinidad electrónica. ¿Qué es la afinidad electrónica? Es la tendencia de un átomo a ganar electrones para formar un ion negativo o anión. Acordémonos que las moléculas cuando tienen carga, son iones y cuando la carga que tienen es negativa, es un anión. Entonces, eh, podemos decir que si al ganar un electrón desprende energía,
su afinidad electrónica es positiva y es un ion estable. Pero si absorbe energía, la afinidad electrónica es negativa y es un ion inestable. Esta propiedad aumenta de abajo hacia arriba dentro de un grupo y aumenta de izquierda a derecha en un periodo. ¿Sale? Entonces aquí es al revés. El aumento es de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha la afinidad electrónica. También tenemos a la electronegatividad, que es la medida de la capacidad de un átomo para atraer electrones de un enlace químico. Entre más pequeño el átomo, mayor es la fuerza de atracción entre el núcleo y los electrones de enlace. Esta característica aumenta de abajo hacia arriba dentro de un grupo y aumenta de izquierda a derecha. ¿Sale? En los gases nobles, eso es muy importante, debemos de recordar que en los gases nobles la electronegatividad es de plano cero. Hay una escala de electronegatividad que es la escala de Linus-Pauling, que tiene valores específicos y que nos permite saber los tipos de enlace que se forman, ¿no? También tenemos la energía de ionización. Esta energía es la necesaria para que un átomo pierda un electrón que está débilmente unido y se transforme en un ion positivo o cation. Vendría siendo como lo contrario a la afinidad electrónica, es la energía necesaria para que un átomo, pero aquí hablamos de la cantidad de energía necesaria para que un átomo pierda un electrón. Entre más cercano está el electrón del núcleo, se requiere mayor energía para desprenderlo. Esta esta propiedad aumenta de abajo hacia arriba dentro de un grupo. Los electrones más externos están más atraídos por el núcleo y también aumenta de izquierda a derecha en un periodo, ya que también a mayor masa, más atraídos están por el núcleo, ¿no? Entonces, así. Mm, Otra característica es el carácter metálico y no metálico. Este carácter aumenta de arriba hacia abajo dentro de un grupo, aumenta de derecha a izquierda en un periodo, siendo el francio, ¿verdad?, el más metálico de todos los elementos. Em, Recordando, haciendo un pequeño paréntesis de qué es un metal. Acuérdense que un metal es una sustancia capaz de ceder electrones de valencia durante un cambio químico con el objeto de completar su nivel de valencia con cierta cantidad de electrones y forma enlace con otros átomos. Los no metales son átomos capaces de aceptar electrones, así como los otros los donan, estos los aceptan en sus niveles de valencia provenientes de otros átomos. Y los metaloides presentan comportamientos intermedios entre metales y no metales. La actividad que deberás de entregar como evidencia de esta sesión es la siguiente. Deberás dibujar el esqueleto de la tabla periódica y señalar lo que a continuación se te solicita. De color rojo, el elemento de mayor electronegatividad. De color azul, deberás iluminar el bloque D. De color verde, el elemento con menor radio atómico. De color amarillo, las flechas en el sentido en el que aumenta la afinidad electrónica. De color gris, los metales de transición. De color rosa, el contorno del periodo 4. Con color morado, el contorno del elemento con número atómico 37. Con color anaranjado, el contorno del grupo 2A. Con color café, el contorno de la familia de los halógenos. Y escribir en la casilla correcta el símbolo, masa atómica y número atómico del mercurio. También deberás imprimir la escala de Pauling de electronegatividad y esta la deberás de traer contigo para posteriores sesiones, tanto en fundamentos de químico como estructura de la materia. Te será de mucha utilidad. Espero que este video te sea útil y nos estamos viendo en otra sesión.